vanguard of your destruction. Hola a todos, aquí iRazor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Mass Effect 3, el número 53 si no me equivoco. Continuamos todavía aquí en el apartamento de Anderson. Estoy hoy con la voz un poquito tomada, no sé si es de los cambios de tiempo, del frío, de qué, no tengo ni idea, pero bueno, ya os pido disculpas si a veces carraspeo un poquito o si no se me oye bien del todo. Antes de empezar... mira, lo que conseguí. No me había fijado que se quedaba aquí este muñequito. Creo que se podía conseguir otro más en el DLC de la Ciudadela. Bueno, ¿qué íbamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a... antes de nada, mi intención era empezar hoy directamente con el DLC de Leviatán, que ahí lo tenemos. Y es bastante interesante. Pero antes de eso, nos habían dicho Liara... No, Liara no, miento. Nos habían dicho... Pues no sé quién nos había dicho, pero alguien nos había dicho que nos reuniésemos con ellos en la en la nueva parte de la Ciudadela. Así que vamos para allá. Y por cierto, antes de empezar a hablar un poquito sobre el videojuego y demás, he estado probando un poco el multijugador que... Matadme si queréis, pero yo en este juego de PC no había jugado hasta ahora a Mass Effect 3. Nunca he sido muy de multijugador yo, pero bueno, en fin, en la versión de PlayStation 3, que también tuve en su día este juego en PlayStation 3, sí que lo jugué, aunque muy brevemente y con amigos. Pero bueno, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Jacob está en el Castle Arcade y... Avenida del Sol Plateado, supongo que hay un problema con Grant, ¿no? ¿Me quieres sonar? O sea que lo de Grant tiene que estar por aquí. Bueno... Entonces, he estado jugando un poquito al multijugador. Aquí está el problema con Grant. Ahora hablaremos con él. He estado jugando un poquito al multijugador. Me ha gustado más de lo que yo pensaba. El problema es que cuesta un poquito encontrar partida, ¿eh? Alguno me dijisteis en los comentarios en su día que jugabais y que sí que os encontraba partida al momento. Me pegué igual, o sea, igual le eché 4 o 5 partidas y justo en la última partida, o sea, las tuve que hostear yo porque no encontraba partida, las tuve que hostear yo, es decir, que estaba en principio yo enfrentándome solo a las hordas de enemigos y justo en la última partida que estaba echando, de repente se unieron 3 personas, que supongo que las 3 irían juntas porque de repente se metieron las 3 así como que no quería la cosa, o sea que quiero pensar que irían las 3 en el mismo pack, que serían 3 amiguitos que estarían jugando o lo que sea. Y al final me dio un poco de rabia porque digo, joder, ahora que he encontrado un grupo majete y encima los chavales parecía que entendían el juego, justo me tengo que ir. Pero bueno, he echado un ratillo ahí jugándolo y a ver si hay suerte y consigo subirlo al máximo, las fuerzas militares, los recursos militares al máximo para la campaña, ¿vale? Vamos a hablar con el oficial. Eso es un pequeño apunte que quería deciros del multijugador. Seguiré probando estos días por la noche un poquito cuando pueda. Vamos a hablar con el oficial del SIGCE y a ver qué nos cuenta de Grant. Officer, someone requested my presence concerning an incident with the Krogan. Right this way, Commander. A ver, ¿qué ha pasado? Noodle House. Este es el mismo bar en el que estábamos cuando nos atacaron. Anything you want to tell me about? This clown wants to take me to lockup. Figured I'd give you a call, straighten this out. Commander Shepard, I apologize for the intrusion. This Krogan insisted we contact you. It's okay. I'll vouch for him. I'll sign any paperwork you have, officer. Yes, sir. What happened? I don't know. Drank a bit, left the hospital, broke a few windows. ¿Te has recuperado? You were in that hospital recovering from the Ragni encounter. Yeah, didn't feel like sticking around. Most people stick around long enough to, you know, heal. Most people aren't me. And why is CSEC here? Guess they're precious about some broken glass. ¿Ha habido algún herido o algo? Before I sign you up, everybody walked away from this in one piece, right? Sure, yeah, everybody's fine. Hospital's seen better days, though. Right. Tell me about the windows. A couple of squad mates broke me out for my birthday. Tried lowering me down the side of the building on a rope. It didn't work out. It's your birthday?
No, I'm tank bred, remember? Anyway, we got some pictures on the Krogan Memorial. In the Presidium? Yeah, when CSEC got there, they were mad. Or maybe they were mad about their car being on fire. Can't remember. Why was it on fire? I threw my bottle of Ringcall at it. Pretty strong stuff. It went up like a bonfire. The CSEC guys jumped out. Then I figured they didn't want it, so I took it. We didn't get very far before they shut us down. Sprayed us down with riot foam. Didn't work so well on me. And why's that? 'Cause I was on fire. You know, from the car. Come on, Shepard, keep up. Sorry. So how did they catch you? Got hungry. Bought some noodles. Deberías de pedir perdón. No vamos a inventar una historia. Deberías de pedir perdón, Grant. Y yo creo que eso se solucionaría muy fácilmente. You apologized to the nice man for setting his car on fire. Fine. I'm sorry for setting your car on fire. And I won't do it again. Es como un niño pequeño. Good. Now, officer, I can pay for any damages that may have occurred. That's what you've been signing for, Commander. You're lucky, Krogan. Don't let me catch you up here again. You won't. Thank you, officer. So, how were those noodles? A little spicy. You're my hero, Grunt. Me encanta Grant. Ay, es como un niño pequeño. Lo que pasa que mide pues casi 2 metros y yo qué sé, 200 kilos pesará, 300 kilos pesará. No sé cuánto podrá pesar un Krogan adulto. No tengo ni idea, la verdad. Y bueno, por último vamos a encontrarnos con mi querido amigo Jacob, que lo echo de menos, estoy vamos, que no quepo, es decir, no cabo, joder, que no quepo dentro de mí de la ilusión de volver a verlo. No. A ver, que me cuenta el pesado este. Hey, Shepard, over here. ¿Qué te pasa? Coming by. Good to see you. What's up? Out for a little Aradar. You? Exactly. Same thing. Hey, Jacob, I'm out of credits. ¿Quiénes son? Who are they? Their parents are MIA. Volunteered to take them on for the weekend, get their minds off things. What about us, Shepard? There's got to be a game of skill in there with our names on it. Venga, me apunto. Let's do it. Great. Creo que teníamos que jugar contra él a un minijuego, creo. O me estoy confundiendo yo ahora mismo. Sé que tiene que ver con un minijuego, la parte de Jacob, pero no sé si llegábamos a jugar o era todo This is your cinemática. game of skill. Now, Shepard, I'll try not to embarrass you. Really? Trash talk? At Shattered Ezo? Hell yeah, my pride is on the line. Also, these kids look up to me, so I have to take you down. You're gonna take me down? I don't think so. Well, step up, Shepard. Although it might be tough not having your squad to carry you. You're on. No pressure, Shepard. These people already idolize you. So when you choke, it won't matter. You're crowding me. Am I? My bad. Stand back, everyone. Shepard needs extra room to make the magic happen. Ready? Let's do this. No sé si jugaba yo o... ¿Juego yo? None of your friends are here to see your humiliation. Yes! Ah, sí, juego yo, sí, tanto. Y tanto soy yo soy el azul. That all you got? Come on. Y tengo que ir pegándole básicamente. Now, Shepard, feel that? That's the feeling of doom. Echarle roto la cabeza. Es pegándole y protegerte. Tiene mucho misterio el juego, Careful, Shepard. Don't break a hip now. Vale, ya está. Me queda un poco justo de vida, un poquito justo de vida me he quedado, pero bueno. Nice one. Si no me hubiese costado 5 segundos darme cuenta de que yo estaba jugando y que no era una cinemática, no he podido contenerme, lo siento. And that's how it's done, kids. Te odio. Lo siento, Jacob, te odio, Couldn't no just puedo let me evitarlo. win just once. No, lo siento, Come no on, te lo has Shepard. ganado. Let's grab some food. I'm buying.
A mí no me das pena, Jacob. A mí no te me hagas la víctima en plan... No podía, se me dejó ganar ni no se la vi. Pues te jodís haber jugado mejor. Encima me retas tú. Ah, y me dice el hijo puta, te invito a comida. ¿Y qué? ¿Y dónde? ¿Dónde me has invitado a comida, es un mentiroso. Mentiroso, me dice te invito a comida y me deja aquí, tirado en la puerta. El capullo. Bueno. Voy a volver un momentito al... Joder, la garganta, madre mía, Dios. Voy a volver un momentito al... Es que, ¿Miranda dónde estaba? Tenemos que hablar con Miranda. Es que todavía no está... O sea, debería de salirme Miranda aquí. ¿Por qué no...? ¿O hablamos con Miranda en el anterior episodio? ¿Hablamos con ella? No, creo que no. En el anterior episodio no estuvimos hablando con Miranda. Hicimos la misión de Miranda, pero... O sea, la misión de Miranda sí. La misión de Cerberus con Miranda y demás. Bueno, de hecho eso fue hace dos episodios. ¿Me llega un mensaje? What? A ver si me falta alguna invitación o sea, alguna invitación a quedar con alguien o algo así. A ver, un momentito. Mensajes. Steve Cortez, los Sorcerers de Seattle se enfrentan a las maestras de Usaru Albalombiot. Va a ser la bomba. Hace poco te hiciste un apartamento con una hermosa pantalla. ¿Coincidencia? James y yo creemos que no. Tú te encargas del sofá y nosotros de los refrescos. Contéstanos. ¿Qué hijos de puta? ¿Que quieren venir aquí a ver fútbol a mi casa? Bueno, pues los invitaremos. Samara también me pregunta que cómo estoy. Hoy he visto otro informe de las noticias acerca de ti y he querido escribirte para ver qué tal te va. Estoy en la Ciudadela, así que si puedo ayudarte en algo, no dudes en llamar. Muy bien. Uy, un puto... O sea, ¿qué coño? ¿Cómo en la puta? Un mosquito hay... Bueno, un mosquito. Un bicho hay aquí. En la pared. Y se ha colado debajo de la pizarra. Hijo puta. Lo dejamos en tablas, dice especialista de comunicaciones Samantha Trainors. Gracias por quedarte a verme jugar contra Sutsa. Y perdona de nuevo por estropear los planes para comer. Me encanta cuando nos quedamos en casa. Avísame cuando estés libre y me pasaré. Ah, que también quiere pasarse por casa. Joder, mecha. Invitar a... ¡Hostia puta! Sí, tenemos... Bueno, pues este episodio quería haber empezado yo en el episodio de hoy a hacer un poquito del DLC de... ¿Cómo se llama? Del DLC de Leviathan. Pero me da a mí que no va a ser, Me da a mí que esto no va a ser. Porque tenemos que invitar a toda esta gente. Bueno, espero que nos importe. A ver, invitar al especialista Trainor. Venga, vamos a empezar por Trainor. Invitar, sí. Supongo que tendremos que invitar a todos. Esto no es para la fiesta, esto es aparte. Esto es en plan que te piden que los invites. I can't very well bring it back to the Normandy. I'd have nowhere to put it. This place is amazing. Puts the prefabs back on Horizon to shame. And it has a hot tub. Sí. Go ahead. Cheers! Y efectivamente, Trainor... Bueno, pues ahí tenemos a Trainor. This is lovely. And good for the sinuses. I might not even need my antihistamine tonight. You're what? It's a pill. I'm allergic to dust and cats. And public speaking. I take a proton pump inhibitor for my stomach too. And an inhaler for asthma. ¿Todo bien? You have everything you need to stay healthy? Just about. The only medication I can't find is sucrocapsinol. My family doctor prescribed it for my headaches. Sucrocapsinol. That's a sugar pill, Trainer. Placebo. Oh, that sneaky bastard. And now that you've told me, it probably wouldn't work anyway. There was some scented bath oil out there somewhere. Could you grab it? Yeah. Here you go. Thanks. Eyes are over here and up here. Hey, do you have a loofah? A loofah. This is Anderson's apartment, remember? I highly doubt he has a... Found one. Somebody left an overnight bag with toiletries and massage oils and, you know, girly Ese stuff. par se está poniendo malo. Do you know who Kay Sanders is? She has great taste in adjustable massage ones. Kelly Sanders. ¿Kelly Sanders? ¿O no? ¿Cómo se llamaba esta? Que, no sé qué. Kay. Bueno, la K Sanders esta. Era la de la Alianza, ¿no? Que. O sea, una que salvamos en una misión y que eran amiguitos ella y
y Anderson. Y de hecho Anderson nos dijo, bueno, cuando acabe la guerra, igual ella y yo volvemos a tener una relación. Bueno. Diréis ahora mismo, vaya con ese par, ¿eh? O sea, Trainor a mí me gusta bastante. De hecho, os he dicho muchas veces que es una de mis dobladoras. O sea, en cuanto a la voz, me encanta. O sea, tiene un acento británico que me gusta mucho. Es decir, me pone mucho. No, pero me gusta mucho la voz de esta chica. Y me da mucha rabia que sea lesbiana. Joder. Quiero decir, soy Shepard, soy un portento de la galaxia. ¿Qué más le da si soy hombre o soy mujer? Debería de gustarle igualmente. ¿Por qué BioWare ha decidido ser tan cruel y permitir únicamente al Shepard femenino disfrutar de ese cuerpo? Bueno, en fin. Supongo... Bueno, realmente la relación con Samantha, con Trainor... se puede empezar a tontear a lo largo del juego, pero hasta la parte final no es cuando consumas la relación, igual que con todo el resto de relaciones. Entonces no sé si esta escena, al ser un Shepard femenino, igual cambiaría un poco. Un Shepard femenino y además tener una relación con ella, igual cambiaría. No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, vamos a invitar a la siguiente. A ver a quién invitamos. Vamos a invitar a Samara. Venga. A ver qué nos cuenta Samara. I came as quickly as I could. What's wrong? I didn't mean to worry you. When I saw you were on the Citadel, I wanted to see you again. We've said our farewells, Shepard. Are we gonna stand on formalities? These big picture windows remind me of our talks on the Normandy's observation. Cierto. This view doesn't have quite the same effect as a galaxy of stars. But I can see where it might make one sentimental. I also enjoyed our talks, Shepard. Very much. Hablemos de ti. Hey, look what I found. An old issue of Justicar Heroes, May 2140. It says that you personally lifted 50 refugees across a raging floodplain on Nevos after smugglers blew up a dam. That news source has been known to exaggerate. So you didn't almost drown while saving a child who had been torn from her mother's grasp? The smugglers were not so lucky that I survived. Are there more stories like this? Perhaps. You might be amused by the June 2085 issue, Justicar Samara. Cold-blooded justice runs hot. It is not so difficult for me to find stories of your exploits. I think that you are remarkable, Shepard. When the vids sing your praises and call you a hero, does it make you blush? Do you agree? What do you feel? Es bonito, ¿no? Pero no sé, es bonito. It's humbling. But honestly, if people feel that I'm making a difference, that bolsters me, my team, and our efforts. What now? I am content as we are, Shepard. Let us sit a while longer, even if there is nothing to say. Samara es muy especial, ella... Bueno, Samara es bastante especial. Samara también, otro personaje que también me hubiese gustado que se pudiese tener una relación con ella. A ver, ahora diréis algunos comentarios. Bueno, en el DLC de la Ciudadela, cuando invitas cuando haces la fiesta y tal, sí que puedes tener una relación con ella. Bueno, una relación. También puedes tener una relación con Javik. No es tener una relación, realmente es tontear un poquito y bueno, pues eso. Oiga, mira, lo de Trainor nos lo ha dejado aquí el ¿cómo se llama? El trofeo. No me acordaba yo de eso. Vamos a hablar con el siguiente. ¿A quién invitamos? A Miranda, que hace mucho que no... Estoy invitando solamente a mujeres primero. Mi Shepard está un poco salidillo. Miranda, good to see you. How do you like the place? Not a part of town I'd normally associate you with, Shepard. I like it. Fix me something while you're back there, would you? Sure, I've got just the thing. So what brings you back? I was hearing some confusing reports. Sounded like you had lost your mind. No doubt. My communications were hacked, among other things. I'm sure the news had a field day. It did. So, a clone?
¿Te has enterado de algo? Yeah, saw it myself. Did you know anything about this? Just rumors. Nothing really caught my attention. But about this Brooks. Heard anything? Not as Brooks, but as Hope Lilium. Another lie, certainly. When the collectors showed up, she put together the dossiers on your crew for the elusive man. Never paid her much mind. Interesting. My focus at the time was bringing you back. We needed the real Shepherd, not some cheap knockoff. I mean, really. A clone? Es la verdad. Yes. Hard to imagine. I'm not sure the galaxy could survive 2 Shepherds. Think of the property damage. Oh, they shut down my favorite sushi place. That's a shame. Vaya, ¿por qué habrá cerrado, eh? ¿Por culpa de quién? Shepherd, you didn't. I did. Fell right through the fish tank. How did you manage that? It exploded. Hey, it was the clone's plan, not mine. Blowing up a fish tank shouldn't be part of anyone's plan. Although executing marine life seems to be some sort of hobby with you. No wonder your clone couldn't resist. It was the first step in taking over my whole life. We stopped it. Good thing, but why did it want your life? Why would anyone? All that running, jumping, gunfire. It's crazy. Un poco sí, me gusta sí. Me gusta sí. I'd describe it as engaging rather than dangerous. I'll drink to that. Trust me, I know all this isn't normal. Speaking of trust, with all this clone business, how do I know you're the real Shepherd? Oh, I don't know. You just do. Do I? That's the trouble with clones. You can never be sure. Come on. You rebuilt me from almost nothing. Don't you recognize your own handiwork? It's not as if I carved my initials in the corner. Well, clone or not, I'm the only Shepherd left. Good point. I guess I'm stuck with you. I do have a crazy life, don't I? That you do, my friend. That you do. hay mucho tonteo entre estos dos. Bueno, en general hay mucho tonteo entre Shepard y todas, ¿no? Porque realmente como el juego te da la posibilidad de tener relaciones con la gran mayoría de personajes que aparecen, es lógico que haya posibilidades de tonteo con casi todo el mundo. De hecho, si en Mass Effect 2 tienes una relación con Miranda, en esta interacción sí que creo recordar, con ella no he tenido una relación nunca, la verdad. Me gustaría, no sé, además, y fíjate que me gusta Yvonne Stravinsky, la chica que pone cara y voz a este personaje, me gusta bastante y aún así no... De hecho, a mí me encanta la serie de Dexter y yo a esta chica la conocí a través de la serie de Dexter y tiene cojones que a estas alturas no haya tenido una relación con ella. Tiene cojones. De hecho, posiblemente el próximo Let's Play que haga, o sea, la próxima que vuelva a pasarme el juego, porque de vez en cuando suelo pasármelo, puede que coja a Miranda Sí, posiblemente coja a Miranda, ya veremos. Vamos a ver qué imitamos ahora. Vamos a invitar a Tali. Vamos así en orden ya. A Tali, Coleat y luego el Teniente Cortez. Venga, Tali. Sí. Pásame los moquetes, ¿vale? Hey, got any plans for the evening? No. I'm as free as the dust in the solar wind. You remember that line? From Fleet and Flotilla? Shalai and Bellicus on the balcony. I don't think I've ever seen that. Did. What? You've never... How could you not have? Well, I know what we're doing tonight. ¿Puedes ver una peli con Tali? We can never be together. I have my duty, and you have your people. Not tonight. Tonight, I'm as free as the dust in the solar wind. Me gusta que te guste esto. So you've watched this a lot, huh? Every time my friends and I had a sleepover. Kila. So many feelings. Yeah, it's, yeah. Definitely. When this is done, I'll send you links to extranet sites with some captioned animations. I want you to see behind this mask. I want you to see who I truly am.
She had an infection for 3 weeks after filming this scene. Totally worth it. Ah, ¿ya está? ¿Eso es todo? Vaya puta mierda, yo pensaba que había más. Igual había más al tener la relación con Tali, sí que tuve una relación en su día. Entonces igual había no me acuerdo cómo era la escena. Yo creo que sí. Estas escenas, en función de si tenías una relación con uno de ellos o no, creo que eran un poquito más extensas. Creo, no estoy seguro mío, pero me parece que sí. Fijaos la de Liara, por ejemplo. La escena que tuvimos con Liara, que tocaba el piano y estaba Glifo por ahí de fondo también, era lo mismo. O sea, era esa escena típica. Y luego además teníamos la pequeña... un pequeño diálogo adicional y acababa la escena dándose un beso, si mal no recuerdo. Creo que era así como acababa la escena, pues supongo que estas cosas serían lo mismo. Obviamente con Tali el tema del beso es un poco más limitado, pero bueno, ya me entendéis. Vamos a ver Goliath, el hijo de... ¿Cómo se llama este hombre? No me sale el nombre ahora mismo. El hijo de Thane, a ver qué nos cuenta. Que pone invitar a Goliath y sale la foto de Thane, ¿no? Pero bueno, Goliath es azul, no verde. Verde era el padre. We are gathered here to honor the life of Thane Kreos. Ah, estamos, es verdad, haciendo un homenaje a todos. Vale, Thane no me acordaba de touched each of esto. our lives in different ways. The Counselor knew him as a hero. The Normandy's crew knew him as a brother in arms, and others as a father, devoted to his son. ¿Thane se redimió o Thane luchó a nuestro lado? Thane se redimió, de hecho, que se uniese a nosotros no solamente era para salvar la galaxia, como quien dice, sino también para enmendar un poquito las vidas que había sesgado, ¿no? De hecho, él mismo lo decía. Though his life took him to very dark places, Thane cared for the better angels of our nature. Even when he was terminally ill, he ran through worn-torn streets to reach me because he knew I needed help. You all know the results of that day. An assassin, a professional criminal, gave his life for his galaxy. And now he can rest. Would anyone else like to speak? What I remember about Thane was his confidence. He told me once about how he remembered everything, even every mistake he made. If I did that, I'd be a nervous wreck. Thane kept it under control. It's strange, but the last word I'd label Thane with is assassin. And we covered each other in firefights. That makes him a partner. Thane's last stand was important. But let us also remember why Thane left the Normandy. To keep his son away from a life of crime. Deeds such as these do not go unnoticed by the universe. They echo in all who hear them. That is why I am here. Thane took himself seriously, a trait with which I did not always agree. I tried to make him laugh on several occasions. But what I interpreted as a lack of humor was masking a great effort. Thane was turning his life around, in a way few organics do. The day Thane came onto the Normandy, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Goliath, do you, When I was little, I thought my father had it all figured out. He said men must be loyal to their friends and dangerous to their enemies. But when he prevented me from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I was lost. I called him a hypocrite in 1,000 different ways. Said that he was going soft. Now, I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say.
If anyone would like to continue, we'll be here. Bueno. Looks like Mira, people are hay starting más. to clear out. Commander, thank you for holding this event. In time, it will be a good memory. Hombre, no me siento bien, ¿no? Con cómo acabó Zane, ¿no? Hombre, yo ya os dije que sí que era, sabiendo un poco las posibilidades que tenía Zane, que muriese como un héroe era lo que me parecía más correcto, pero igualmente no me hace tampoco mucha gracia. I don't know if I'll be as philosophical about it. Still kind of raw. I understand. If you will excuse me, I should take this opportunity to speak with the counselor. But what? He is feeling grateful, and I want to point out there are some Solarian biologists who need funding. If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Kepler's syndrome, it would be them. Adelante, te ayudaré. If you need someone to hold the counselor's feet to a fire, I'm there. I appreciate the offer, but Counselor Valorn has recently orated about funding science during wartime. My odds are good. Oh, before I go, I was organizing my father's possessions, and I came upon copies of video messages he tried to send you. I sent them to your extranet address. I hope they help, more than they hurt. Until we meet again, Commander. Muy bien, pues ahora veremos esos vídeos o esas grabaciones, no sé muy bien qué es exactamente, no me acuerdo. Pero bueno, joder, me ha roto un poco esta parte, no me acordaba... Uf, me ha roto, me ha roto, no recordaba yo que fuese... Es que joder, hasta ahí le tengo yo mucho cariño. Es un poco curioso que... aparezcan en el funeral, yo que sé, Edie, por ejemplo, aparece Joker, aparece Samara, aparece Tali, aparece Garrus, gente que salía en Mass Effect 2 y gente que en Mass Effect 2 tuvo especialmente trato con él, y no deja de sorprenderme que ni Miranda, ni Jacob, ni Jack, y creo que no me dejaría nadie, no sé si... O sea, quiero decir, tiene sentido que no... Por ejemplo, que Liara no viniese, tiene sentido porque no estuvo con él en Mass Effect 2. Tiene sentido, por ejemplo, que Ashley o que James no vengan al funeral porque... O sea, al funeral, a esta especie de homenaje, porque no estuvieron con él en Mass Effect 2. Entonces, o sea, tiene sentido porque se conocen, pero, bueno, ya sabes, tú en plan de... Oh, este es el tío que te ayudó. Ah, vale, qué bien, ¿no? Pero en cambio Jack, Miranda y Jacob, hombre, lo conocían y estaban con él en la Normandía. Yo creo que hubiese sido lógico que viniesen, ¿no? Pero no aparecen. Bueno, ellos sabrán. Vamos a revisar esos mensajitos. Primer mensaje. Shepard, I suppose I should thank you for my freedom. Leaving the Normandy was the right decision. It was saddening to see our crew go their separate ways, but it is better than answering questions in an Alliance interrogation room. I hope this message finds you well. As for me, I have moved into an apartment on the Citadel not far from Kolyat. I think the first attack I had frightened him. I will spare you the details. It seemed very dramatic at the time, but in comparison to the Omega Relay, it was a child's game. In any case, good luck getting the Alliance to listen to you. Let's keep in touch. Muy bien. Segundo mensaje. Shepard, if you sent a message back, I didn't get it. I suppose communications from someone of my reputation would be restricted. Pues efectivamente no nos habían dado los mensajes, I am a obviamente. danger to no one these days. I am even paying taxes on my investments. I can't expect Kolyat to do so if I don't. He is doing better. He has no significant other, and he is temperamental. But he is employed and staying out of crime. I can tell he is serious about changing. It has cost him more than a few friends. Send something back if you can, Shepard. I can only learn so much from news reports about you. Hombre, en principio se supone que estaban limitados los mensajes y que pues por eso no nos llegaron, pero hombre, hubiese sido lo suyo que nos llegasen, ¿no? Hubiese sido lo suyo. Tercer mensaje. Creo que este era justo el ataque, ¿o no? Ah, pues no.
Light the shade of her eyes. Shrill sound of chirping stops. I scan the ground. See 2 tiny bodies locked by claws. Excuse me. As I was saying, we saw a beautiful sunset in New Mexico, and a scorpion eating a cricket. I wish you could have joined us. The bad news is, I fainted and struck my head. Kolyat has convinced me to stay at Huerta Memorial on the Citadel. I will be there from now on. I still don't want to die in a hospital, but it's where the doctors are. And Kolyat. I love him. That means I must trust him. Goodbye, Shepard. Let me say that now, in case I cannot later. Muy bien, pues ya está esto, cerrar el ordenador. No sé si Shepard va a decir algo más, no creo, ¿no? Vale. Precisamente por este mensaje es por lo que decidí al final permitir que, porque realmente lo permití, que Zane muriese, murió en el hospital, sí, pero murió no a causa de su enfermedad, sino que murió a causa de la herida que tenía, que le había causado Kai Leng. Sí que es cierto que él iba a morir, o sea, ya os dije muchas veces que no había posibilidad de salvarlo, eso era imposible. Pero bueno, al menos no murió. Él mismo dice que no quiere morir en un hospital. Sí, murió en un hospital, obviamente porque estaba herido de gravedad, pero no murió a causa de su enfermedad, es lo que quiero decir. Que eso, a mí me gusta bastante que muera siendo un héroe, en lugar de morir ahí en plan retirado en el hospital y demás. Algo más iba a comentar y se me ha olvidado ahora mismo. Bueno, en fin, no sé. Vamos a seguir. El último que teníamos que invitar era al Teniente Cortez, que ha dicho que venía con James al apartamento a ver un partido o algo así. Hombre, después del homenaje no debería tener Shepard el cuerpo para estas cosas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a invitar al Teniente Cortez. Y lo dejaremos aquí el episodio, supongo. Sorry we're late. Somebody forgot to pick up the cerveza. Come on in. That somebody was you. Didn't say it wasn't. So when's the game? It's about to start. Seattle Sorcerers versus Usaru Maestros. Gonna be some intense buyout-a-ball. Nah, it's just a goodwill game for troop morale. They'll take it easy. Se dejarán la piel, no sé. In the middle of a war with their troops watching, they'll give it their all. Absolutely. Have you guys seen Derek Rogers' game lately? Man, he and the Sorcerers have been tearing it up. Esteban, the Maestros don't lose. Have you seen Tyra Tisanis play? The woman is blue lightning. Mr. Vega, your love of the Asari team has more to do with how they look than how they play. Hey, that's not true. Not entirely. Besides, you telling me you don't got the hots for some of the sorcerers? Okay. Guilty as charged. Who you backing, Shepard? Échame una mano. I'm not sure. What do you guys think? The Seattle Sorcerers are one of the few human b-ball teams left. They were on tour when Earth was hit. Since acquiring Donna Novotny from the hackers, they've been completely unstoppable. Yeah, but most of the Maestros have been playing since before First Contact. They'll win this. I know the Sorcerers have never beaten the Maestros, but they've never been this hungry either. So, Shep, who's it gonna be? Tiene pinta de que las maestras Asari son mejores, ¿no? O los sorcerers humanos... No sé, las maestras Asari tienen pinta... Joder, si llevan tantos años... How do you bet against a team that's been playing since before we were born? Efectivamente. Listen up, Esteban. Shepard's preaching the wisdom. Come on, the game's starting. No me acordaba de esta escena, He was out. You're blind, ref. Yes, they did it. Don't be so smug. Pay up. Wait, Steve picked the winner. Why is he paying? We weren't exactly betting on who'd win. We were betting on if you'd pick the winner. And you spend all your luck in the battlefield, Commander. Simple math. Anyway, it was a hell of a game. Yeah, great evening. Thank you, Shepard. My pleasure. Tomorrow comes early. Hasta luego. El único puto latino que no tiene acento de latino. Tócate los cojones. Bueno, esto es un poco una tontería porque en realidad tampoco... O sea, aquí BioWare... Podría haberse ocurrido un poquito más BioWare y habernos mostrado, yo que sé, alguna escena, porque habla como de un nuevo juego, o sea, un nuevo... ¿Cómo se llama? Un nuevo deporte
pero no te muestra nada. Es como en plan, joder, ya que estás dándonos ahí detalles, pues podrías al menos, no sé, mostrarnos un poquito, ¿no? En plan habértelo currado. Pero bueno, parece ser que no. No sé qué pasa si eliges la otra, ¿eh? De hecho no me acuerdo cuál elegí la otra vez que jugué este DLC, no recuerdo cuál elegí. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Tiene cojones que yo pensaba cuando empezó el episodio, tenía intención de empezar con el DLC del Leviatán, pero más que nada porque no me acordaba que nos quedase por invitar a toda esa gente. O sea, es que no recordaba que tuviésemos que invitar a toda esa gente. De hecho, voy a asomarme un momentito a la zona exterior. Creo que no me queda nadie por invitar ni por hablar, pero yo qué sé, a veces cuando sales aquí te sale algo, pero yo creo que no. Miraremos el mapa y si no me sale nada lo dejaremos aquí, ¿vale? A ver. Y entonces, ya sí que sí, en el siguiente episodio empezaremos con el DLC de Leviathan. De hecho, no me sale nada, ¿vale? De hecho, incluso podríamos hacer ahora, o sea, ahora mismo no, pero que decir, en el siguiente episodio incluso podríamos hacer la fiesta, ¿eh? Ah, pues, espérate, tengo un mensaje nuevo. ¿Un mensaje nuevo de quién? ¿Igual hay alguien más que quiera hablar? Espérate, que igual estaba yo aquí despidiendo el juego o sea, el episodio y aún me quedan más cosas. Espérate, que no sabemos. Entonces, incluso podríamos hacer ya mismo la fiesta, pero yo creo que primero haré el DLC de Leviathan y luego haremos la fiesta, creo yo, ¿eh? A ver, cuenta conmigo. Miranda, Alonso, ¿te apetece quedar una noche? Pongámonos elegantes y reunámonos en el casino. Iré de rojo. Y tenemos a Jack también. Lo pasé bien pateando traseros holográficos contigo. Me alegra comprobar que no te has hablado a pesar de que no estoy para vigilarte. Todavía tengo algo de tiempo, así que avísame si estás por aquí y quieres matar el rato. Pues vamos a invitar a Jack. Vamos a acabar con esto, sí, vamos a invitar a Jack y luego iremos a hablar con Miranda. So what? A private cabin on a stealth warship isn't enough for you? I'm watching the place for a friend. What are you doing? Calling Izo. ¿Y quién es Izo? Yeah, he's from Thessia. Naturally biotic from all the element zero. The biotics make them short-tempered, so a lot of them get abused or abandoned. Can you imagine someone doing that? I found him at a rescue place. I'm trying to teach him that it's okay to trust people. He started out really angry, but I've been giving him lots of love, and now he's a big old softie. What? Nada. He seems like a good pet. Yeah. Who's my badass biotic? Who's my badass biotic? ¿Ya está? ¿Eso es todo? Jack tenía una escena... A ver, no recuerdo... Jack tenía una escena... Es que yo tuve una relación... La última vez que jugué en Mass Effect 2... tuve una relación con esta mujer, con Jack, precisamente. Entonces... aquí había una escena en la que ella te pone un tatuaje en la espalda. Pero no sé si esa escena... ¿Solamente la tienes cuando tienes una relación con ella? Puede ser, porque si no, esta escena ha sido un poco como muy ¿no? Y no es que digas, si hubieses respondido la otra elección que te salía, no te da más. O sea, si dices lo otro, hubiese acabado igualmente ahí. O sea, no tiene más misterio. No sé, igual si entro y vuelvo a salir del piso como he hecho antes, igual sí que me sale una nueva interacción con Jack. Un momentito, vamos a verlo. Uf, la garganta. Madre mía. ¿Mensajes? ¿No? Pues no me sale nada, ¿eh? Pues no recuerdo cuándo se hacía. Igual el tema de hacerte un tatuaje solamente te lo haces cuando tienes una relación con ella, no lo sé. Estoy dudando ahora mismo, ¿eh? Estoy dudando, no sé si se hace siempre. No lo sé, ya me diréis en los comentarios aquellos que lo sepáis, que igual no lo sabe nadie, pero oye, yo creo que sí. A mí me suena, pero no sé si era porque tenía la relación o no. No tengo ni idea. Igual es en la ciudad, o sea, en la fiesta, ¿eh? Igual eso se hace en la fiesta. Creo que no, pero igual es en la fiesta. No sé. A ver, Miranda, cuéntame, bonita, ¿dónde estás? No especifica, ¿verdad? No especifica, o sea que te... aquí, vale, espera a Miranda, vamos a esperar a Miranda. Que además ha dicho que se iba a poner elegante la mujer. Uy, mírala, ¿eh?
No es el tipo de ropa con el que suele ir. Le queda un poco raro, ¿no? You clean up well, Shepard. Thought we No might le queda try mal, anything pero le queda out. un poco raro. ¿Por fin algo de diversión? Sounds like you have some time to catch your breath. I do, just not used to it. Feeling a bit lost. It's kind of sad, really. I got to thinking we needed a break. No point saving the galaxy if we can't enjoy it once in a while. Esto es inesperado, estoy intrigado. Estoy intrigado. You picked a good spot to unwind. Any ideas? A few. I'll probably need a bit of a push. Push? I was thinking about our talk earlier, about having a normal life. Damn, I'm not very good at this. Truth is, Shepard, I'm not very good at being normal either. Bit of a disaster, really. I get it. We just need a little practice. Any ideas? Muchas. Es fácil, anímate. Es fácil, anímate. The only difference between us and everyone else is that our to-do list is longer. We need to let that go tonight. Let it go? That's harder than it sounds. I know, but this is the perfect place to try. Here? It's nothing but alcohol, gambling, and wasting time. Uy, Shepard, esa miradita que has puesto... Right. Need more wine. Bring the lady more wine. Oh god. I'm gonna regret this. We're just friends out on the town. What's the worst that can happen? Come on, partner. Let's start some trouble. Si liara vira esto... Uy, si liara vira esto. Sepa se quedaría sin colita. Bueno, pues en principio debería de estar ya. Quiero decir, no sé... Me falta esa interacción que os estoy diciendo con Jack, en la que te hace un tatuaje en la espalda, que de hecho mola bastante, el tatuaje. Bueno, mola bastante, a mí me gustan los tatuajes y en general, pues... Obviamente, si tengo tatuajes yo, pues... De hecho, algún día tengo que hacerme algún tatuaje relacionado con Mass Effect, posiblemente. Una saga que me gusta tanto no puede pasar desapercibida. No sé, voy a volver rápidamente al apartamento otra vez, a ver si me sale algo nuevo. Es que estoy ahora mismo... Igual si lo hubiese respondido del otro modo, igual sí que me hacía el tatuaje. No, creo que no, Creo que no. ¿Me dice algo de mensajes? No, ¿verdad? Voy a acercarme por si acaso, pero me da a mí que no me va a decir nada nuevo. Pues no sé, ya me diréis en los comentarios si era por tener una relación con ella o si... Igual es por tener una relación con ella, no lo sé. Quiero pensar que sí. Espero no haber metido la pata. No me sale nada nuevo. Vale. Pues vamos a dejar aquí 48 minutazos de Shepard reuniéndose con amigos y compañeros y lo que sea en su apartamento. Joder, madre mía. Pues nada, en el próximo episodio empezaremos ya sí que sí con la... con el DLC de la ciudad perdón, con el DLC de Leviathan. Y una vez acabemos el DLC de Leviathan, que va a ser un poco, bueno, no larguito, pero yo creo que 3-4 episodios sí que nos va a costar. Una vez acabemos eso, haremos quizás la última misión de la ciudadela, es decir, la de hacer la fiesta, posiblemente. Y luego ya pasaríamos a la parte final del juego, ¿vale? Así que espero que os haya gustado, muchísimas gracias por haberlo visto, sed felices y nos vemos.